En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me dio un pastel especial, en su cumpleaños. Desperté en el hospital y confesó que lo hizo por celos. La semana pasada, mi suegra organizó su fiesta de cumpleaños anual. Como siempre, le puso mucho empeño a la celebración. Este año eligió un tema de vaqueros y quería que todos los invitados se vistieran acorde, con botas, sombreros y camisas de cuadros. No era opcional, ella realmente esperaba que todos participaran con entusiasmo en el tema. En este momento estoy esperando mi primer bebé, y el embarazo no ha sido fácil. Me siento constantemente agotada, especialmente porque tengo un problema de salud llamado Nemir durante el embarazo. Por esta razón, tengo que ser muy cuidadosa con mi energía. He estado evitando eventos sociales para cuidar mi salud, ya que ir a fiestas o reuniones requiere demasiado esfuerzo en este momento, sobre todo porque necesito descansar más de lo normal. Días antes de la fiesta, mi suegra llamó a mi esposo e hizo un drama sobre cómo yo tenía que estar presente sin excusas. Presionó mucho a mi esposo, insistiendo en que mi asistencia era obligatoria, y que no podía faltar a este evento como lo había hecho con otras reuniones familiares. Dejó muy claro que esperaba que yo asistiera sin importar qué tan cansada estuviera. Así que, aunque no me sentía con ánimos, sentí que tenía que ir para evitar problemas. Era eso o aguantar sus comentarios negativos después por no haber ido. El día de la fiesta, antes de salir, le dije claramente a mi esposo Nate que si en algún momento me sentía mal o incómoda, me iría. Le expliqué que regresaría a casa si la situación se volvía demasiado para mí. Él pareció entenderlo completamente, y prometió que si yo quería irme, él se iría conmigo. Eso me dio algo de tranquilidad para enfrentar el evento. Al llegar, inmediatamente fuimos rodeados por varios familiares, como suele pasar cuando estás embarazada. La gente empezó a acercarse a mí, tocando mi vientre y hablándole al bebé con voces dulces como si pudiera escucharlos y responderles. Se arremolinaban a mi alrededor, felicitándome por mi futura maternidad, lo cual era amable pero también un poco abrumador. Mientras tanto, mi suegra apenas me sonrió, abrazó a mi esposo y se fue con sus amigas. Casi no me habló, parecía más interesada en volver con sus invitados y disfrutar de las actividades que había planeado. Se notaba que estaba completamente en su papel de anfitriona, mezclándose y siendo el centro de atención. Durante la primera mitad de la fiesta, constantemente se me acercaban familiares e invitados para hablar sobre el embarazo, o darme consejos sobre ser madre primeriza. Con discreción, intenté alejarme de la multitud para poder descansar un poco. Cuando por fin encontré un lugar tranquilo para sentarme, me sentí aliviada de poder respirar. Por suerte, la prima de mi esposo, Robin, vino a hacerme compañía. Robin y yo siempre nos hemos llevado bien. Ella y mi esposo crecieron muy unidos, así que naturalmente nos hicimos amigas después de que me casé y me uní a la familia. Es una de las pocas personas que realmente me entiende y sabe por qué he estado evitando los eventos sociales últimamente, especialmente ahora que estoy embarazada. Mientras se sentaba junto a mí, bromeó diciendo que estaba sorprendida de verme en la fiesta, considerando que últimamente me he quedado más en casa. También bromeó diciendo que si no hubiera venido, mi suegra definitivamente les habría dado un sermón a ella y a mi esposo, por permitir que me saliera con la mía. Las dos nos reímos porque sabíamos que era cierto. Mi suegra no tiene problema en mostrar su descontento cuando las cosas no salen como ella quiere, y seguramente habría tenido mucho que decir si me hubiera perdido su fiesta de cumpleaños. Mientras charlábamos y nos poníamos al día sobre la vida y el embarazo, mi suegra se acercó de repente. No se sentó ni se unió a la conversación. Solo me miró de pies a cabeza, y luego, sin dudarlo, comentó lo diferente que me veía desde la última vez que me vio. La manera en que lo dijo me sorprendió, y por un momento no supe cómo responder. Para dar contexto, aunque mi suegra vive en la misma ciudad que nosotros, casi nunca nos visita en casa. No es que viva lejos, pero por alguna razón parece que no le gusta venir. Mi esposo y yo solíamos visitarla regularmente, casi cada 2 semanas. Pero desde que quedé embarazada, he tenido que reducir esas visitas porque me agotan demasiado. Pensé que hubiera sido lindo si mi suegra me hubiera visitado, especialmente con todo lo que he estado pasando, pero nunca lo hizo. Probablemente habían pasado 2 o 3 meses desde la última vez que me había visto en persona. Así que es normal que hubiera cambios. El embarazo ha sido difícil, y por supuesto que me veo diferente ahora que hace unos meses. Sin embargo, la forma en que lo señaló se sintió fuera de lugar. Mi suegra siguió diciendo directamente que me veía mucho más gorda que nunca. Sentí vergüenza inmediatamente. Intenté disimularlo con una risa incómoda, pero por dentro me sentía mal y avergonzada. Por suerte, Robin rápidamente me defendió. Señaló mi vientre en crecimiento y le recordó firmemente a mi suegra que, obviamente, iba a subir de peso porque estaba embarazada. Sin embargo, mi suegra no pareció afectada. De hecho,
Resopló con desdén y respondió con arrogancia que ella nunca había subido de peso cuando estaba embarazada de mi esposo. Y como si eso no fuera suficiente, siguió diciéndolo Le Parguet que me veía por estar solo sentada durante su fiesta sin socializar con los invitados. Agregó que cuando ella estaba embarazada, había estado increíblemente activa y llena de energía. Su comparación se sintió como una crítica directa hacia mí, como si estuviera sugiriendo que no estaba manejando el embarazo tan bien como ella lo había hecho. No pude quedarme callada. Le respondí, señalando que había claras diferencias entre su situación y la mía. Ella había tenido a mi esposo cuando quedó embarazada por accidente después de la preparatoria, y había dejado la universidad para ser madre de tiempo completo. Así que ella era muy joven, mientras que yo estoy en mis mediados 30 con problemas de salud previos. Por lo tanto, es natural que el embarazo me afecte de manera diferente, y que mi cuerpo necesite más descanso dadas las circunstancias. Cuando señalé estas diferencias, pude ver que no le gustó nada. Su cara se puso roja, claramente ofendida por mi respuesta. Era como si hubiera cruzado una línea al mencionar su pasado. Sintiendo que la tensión aumentaba, Robin rápidamente intentó cambiar el tema. Elogió a mi suegra por lo fantástica que era su fiesta, mencionando las decoraciones, el tema y todo el esfuerzo que había puesto en organizarla. Eso pareció funcionar porque mi suegra inmediatamente aprovechó para hablar de sí misma. Empezó a presumir su propia fiesta, explicando largamente cómo se le había ocurrido una idea tan original para el tema, y lo agradecida que estaba con sus amigas por ayudar a organizarla. Después de eso, se fue a socializar con sus otras amigas, dejándome aliviada de que la incómoda conversación aparentemente había quedado atrás. Cuando llegó el momento de partir el pastel, mi esposo se encargó de traerlo para mi suegra. Colocó cuidadosamente las velas encima y todos nos reunimos alrededor para cantarle. Mi suegra, por supuesto, brillaba de orgullo, disfrutando de la atención. Mi esposo y mi suegro entonces me pidieron que me parara con ellos cerca de mi suegra para las fotos y videos. No tenía muchas ganas, principalmente porque ya estaba cansada, pero acepté porque insistieron mucho. Mientras me colocaba junto a mi suegra para las fotos, la gente empezó a amontonarse alrededor, halagándonos a las dos. Decían cosas como, «Oh, se ven tan hermosas juntas, y podrían ser hermanas». Algunos incluso comentaban, «No podemos esperar a que llegue el bebé», y bromeaban, «Dile a la suegra que va a ser abuela muy pronto». Al escuchar esto, pude ver cómo la expresión de mi suegra cambió un poco. Hubo un destello de molestia en sus ojos, la comparación de ser hermanas, aunque bien intencionada por parte de los invitados, pareció molestarla. Era como si la atención, que claramente quería solo para ella, ahora estuviera siendo compartida, y eso no le gustaba. Se mantuvo educada, sonriendo para las fotos, pero podía sentir la tensión creciendo. Y honestamente, solo quería que toda la sesión de fotos terminara. No quería quitarle protagonismo, especialmente en su día especial. Más tarde, durante el almuerzo, estaba terminando mi comida cuando me vi rodeada por algunas amigas de mi suegra en la cocina. Sus amigas empezaron a hablar sobre cómo mi piel brillaba por el embarazo, y cómo mi suegra se veía exactamente como yo en ese entonces. Sonreí y asentí educadamente, sin participar mucho, pero tratando de ser respetuosa. Entonces, de repente, mi suegra interrumpió su conversación. Con un tono despectivo, rechazó sus cumplidos diciendo que ella no se parecía en nada a mí cuando estaba embarazada. Enfatizó y señaló cómo yo tenía brazos gordos y pantorrillas ridículas debido a mi embarazo, lo cual, según ella, nunca le había pasado a ella. Sus palabras me dolieron, y pude sentir cómo me sonrojaba mientras intentaba mantener la calma. Sin embargo, sus amigas empezaron a burlarse de ella recordándole cómo ella sí había subido de peso, y cómo había perdido tanto cabello durante su embarazo, que casi se había quedado calva en un momento. Incluso bromearon sobre sus brazos siendo shaggy, recordando memorias de aquellos días. Pude ver cómo la expresión de mi suegra cambió de satisfacción presumida a ira apenas contenida. La situación se había volteado contra ella. Mi suegra se quedó sentada allí, visiblemente furiosa mientras sus amigas seguían recordando su embarazo. La habían conocido desde la universidad, así que sabían de primera mano cómo se veía en ese entonces. Y no se estaban conteniendo. Me di cuenta de que mientras mi suegra había estado haciendo todo lo posible por avergonzarme, por hacerme sentir insegura frente a sus amigas, ella había terminado siendo la avergonzada por las mismas personas que mejor la conocían. No estaban siendo malas, pero sus recuerdos honestos fueron suficientes para desmentir el intento de mi suegra de humillarme. Fue una pequeña e inesperada victoria para mí, así que solo me quedé callada y la dejé lidiar con la incomodidad del momento. Más tarde, me disculpé educadamente del grupo, diciendo que necesitaba usar el baño con urgencia, esperando que ahora me dejaran tranquila. Sin embargo, cuando salí del baño,
Me sorprendió encontrar a mi suegra esperándome. Me preguntó si no me sentía bien, y yo, no queriendo causar problemas, simplemente le dije que el almuerzo había sido un poco pesado para mí. Fue entonces cuando resopló, casi como si hubiera estado esperando una oportunidad para atacar. Sin perder tiempo, dijo que tal vez debería irme a casa si no me sentía bien. Su tono no era amable ni preocupado. Era despectivo, como si estuviera tratando de echarme de la fiesta. Me sorprendió lo directa que estaba siendo, pero no quería darle la satisfacción de pensar que podía simplemente mandarme a casa. Así que le dije tranquilamente que me sentía bien y que podía quedarme un rato más. Entonces ella insistió y me dijo que no había necesidad de que me estresara quedándome ni un minuto más. Incluso se ofreció a llamarme un Uber, como si no pudiera esperar a que me fuera de allí. Volví a declinar educadamente, diciéndole que mi esposo me llevaría a casa cuando fuera hora de irnos. Pero ella argumentó que su hijo necesitaba estar en su fiesta de cumpleaños, que su presencia era importante, pero que mi presencia ya no era necesaria. La forma en que lo dijo dejó claro que pensaba que yo estaba de alguna manera intruyendo en su día especial. A pesar de que ella había sido quien insistió en mi asistencia en primer lugar. Mientras seguía repitiendo que podía irme, empecé a irritarme. Así que finalmente le pregunté directamente por qué de repente quería tanto que me fuera. Fue entonces cuando dejó caer la fachada. Me dijo exactamente lo que había sospechado, que yo estaba robándome la atención de su fiesta de cumpleaños con mi embarazo. Según ella, todos en la fiesta solo hablaban del bebé cuando se suponía que era su día. Dejó claro que solo me había querido allí para que la gente no preguntara por mi ausencia, pero ahora que ya había dado la cara ante todos, sentía que lo correcto sería que me fuera para que ella pudiera disfrutar el resto de su fiesta sin sentir que le estaba quitando la atención que merecía. Sus palabras me dolieron. No había venido a su fiesta para quitarle nada, pero ahora me hacía sentir como si mi embarazo fuera de alguna manera una ofensa, como si mi simple presencia estuviera arruinando su día. Era frustrante y doloroso escucharla decir esas cosas. Sintiéndome abrumada por lo que acababa de pasar con mi suegra y sus amigas, me di la vuelta y decidí que necesitaba encontrar a mi esposo, Nate, inmediatamente. Lo vi al otro lado de la sala, charlando con algunos invitados, y me acerqué a él. Cuando llegué, le dije que su madre había dejado claro que quería que me fuera, y él se sorprendió tanto como yo. Me preguntó si había pasado algo entre nosotras que provocara su comportamiento. Fue entonces cuando le conté todo. Cómo su madre había estado haciendo comentarios desagradables sobre mi apariencia, y cómo había intentado avergonzarme frente a sus amigas, pero que le había salido mal. Nate se veía visiblemente molesto mientras le contaba la historia. Inmediatamente dijo que iría a hablar con ella para arreglar las cosas. No sé qué discutió con su madre después, pero regresó y me dijo que su madre solo estaba en uno de sus estados de ánimo, y que no debía tomarlo en serio. Al parecer, me había permitido quedarme el resto de la fiesta. Le dije a mi esposo que quería irme porque empezaba a molestarme el comportamiento de su madre, pero Nate me pidió que me quedara solo una hora más y prometió llevarme a casa después. Ingenuamente acepté. Un rato después, mientras trataba de disfrutar el resto de la tarde con Robin, mi suegra se me acercó de nuevo, esta vez con un plato de pastel. Se veía un poco más tranquila que antes. Para mi sorpresa, me dijo que se sentía muy mal por la forma en que me había hablado antes, y explicó que había bebido demasiado, lo que aparentemente había afectado su juicio. Me ofreció el pastel como una ofrenda de paz, diciendo que era su manera de dejar atrás la tensión entre nosotras. Solo sonreí educadamente, le di las gracias y probé el pastel. Al principio, no noté nada extraño, pero después de unos minutos, una sensación rara apareció. Empezó sutilmente, solo un poco de molestia, pero luego empeoró rápidamente. Comencé a sentir que mi garganta se apretaba, casi como si se estuviera cerrando lentamente y me costaba trabajo respirar. Al principio, pensé que tal vez había tragado algo mal, así que instintivamente dejé el plato y empecé a golpearme el pecho, tratando de despejar lo que fuera que pensaba que podría estar atorado. Robin también se veía preocupada. La sensación seguía empeorando, y antes de darme cuenta, estaba fuera de mi silla, jadeando por aire, entrando en pánico mientras se hacía cada vez más difícil respirar. Robin gritaba a mi lado, preguntándome qué me pasaba. Estaba de rodillas, agarrándome el estómago con miedo. Todo lo que podía pensar era en mi bebé. Estaba aterrorizada, no solo por mí sino por mi hijo por nacer. No me importaba lo que me pasara a mí. Solo necesitaba que mi bebé estuviera bien. En medio del pánico, vi a Nate corriendo hacia mí. Su cara llena de miedo, pero todo después de eso se volvió borroso. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Me sentía confundida sobre todo y vi a Nate sentado a mi lado. Se veía muy aliviado de verme despierta, pero había algo más en su expresión: culpa.
Había estado con él durante mucho tiempo, así que pude notarlo de inmediato, incluso antes de preguntarle qué había pasado. Me dijo cómo me había desmayado, y me había llevado corriendo al hospital. Me aseguró que el bebé y yo estaríamos bien. No mencionó nada más que esto. Más tarde, cuando el doctor vino a hablar conmigo, comencé a entender lo que realmente había pasado. El doctor explicó que probablemente había sido envenenada, lo que provocó que mi cuerpo reaccionara de esta manera. ¿Envenenada? No podía entenderlo. El doctor me preguntó qué había comido antes del incidente, y fue entonces cuando recordé el pastel que mi suegra me había dado. Le conté al doctor sobre esto y me informó que el pastel probablemente contenía soya, un alimento al que soy severamente alérgica. Estaba en shock. Todos en la familia de mi esposo saben sobre mi alergia a la soya. De hecho, estoy segura de que el pastel de la fiesta de mi suegra no tenía soya, ya que había comido un pedazo del pastel incluso antes de que mi suegra me lo ofreciera. Pero ahora el doctor decía que el pastel probablemente contenía soya, y que eso fue lo que provocó la reacción alérgica severa. Estaba impactada, confundida y honestamente asustada. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Me volví para mirar a mi esposo Nate, que había estado callado durante todo esto. El doctor se disculpó dándonos algo de privacidad y aproveché esa oportunidad para hacer la pregunta que me había estado molestando desde que desperté. El pastel realmente tenía soya, insistí, necesitando saber con certeza. Nate dudó, sus ojos evitando los míos como si no quisiera responder. Podía sentir que estaba ocultando algo, así que lo presioné para que se sincerara. Por favor, solo dime la verdad, le pedí. Después de un momento de silencio, finalmente confesó. Cuando me vio colapsar, corrió a averiguar qué había pasado, y se enteró por los invitados que mi suegra había sido quien me dio el pastel que estaba comiendo. Su voz tembló ligeramente mientras contaba la confrontación que tuvo con ella. Cuando enfrentó a su madre, ella admitió entre lágrimas que había añadido solo unas gotas de leche de soya al pastel antes de dármelo. ¿La razón? Quería que me sintiera un poco mal para que me fuera a casa y los invitados dejaran de hablar de mí y mi bebé en su fiesta. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que ella me había puesto en peligro intencionalmente solo para alejarme de su estúpida fiesta de cumpleaños. La pura maldad detrás de sus acciones me dejó sin palabras, y sentí una oleada abrumadora de enojo. Mis emociones explotaron y amenacé con presentar una denuncia contra su madre por envenenarme y por ponerme en una situación en la que podría haber perdido a mi hijo. Me sentía justificada en mi enojo. Sin embargo, Nate discutió conmigo para que no lo hiciera y me dijo que aunque entendía que lo que su madre hizo estaba mal, no quería que la arrestaran. Incluso ahora, mientras escribo esto, sigue diciendo: tienes que pensarlo bien antes de tomar un paso tan drástico y denunciar a mi mamá. Sus palabras se sienten como una bofetada en la cara, y me está costando trabajo entender cómo podría defender las acciones de ella de cualquier manera. Él insiste en que esto es un asunto familiar y deberíamos resolverlo sin involucrar a la policía. Aita por querer denunciar a mi suegra después de lo que me ha hecho. Actualización 1. Han pasado 2 días desde mi última publicación. Mis padres, que viven en otra ciudad, decidieron venir en avión para estar conmigo mientras me recuperaba en casa. Como era de esperar, se alteraron mucho cuando supieron lo que había pasado. En cuanto les conté los detalles, insistieron en que fuera directamente a la policía a presentar una denuncia contra mi suegra, y eso es exactamente lo que hicimos. Me siento aliviada de estar finalmente tomando acción. Cuando Nate se enteró de lo que habíamos hecho, perdió el control. Fue como si algo dentro de él hubiera cambiado de repente, y empezó a reclamarnos a mí y a mis padres que no deberíamos haber tomado una decisión tan seria sin consultarlo primero. Siguió diciendo que su madre no tenía malas intenciones hacia mí, y comenzó a recordarme todas las veces que supuestamente me había ayudado, lo cual me pareció absurdo considerando que casi nunca venía a verme ni me había dado apoyo real durante mi embarazo. Mi madre, tratando de mantener la calma, le dijo firmemente que como mi esposo necesitaba mostrar más carácter y defenderme a mí y a nuestro bebé, en lugar de proteger a su madre cuando lo que hizo fue un delito. Mi papá también intervino diciendo: Nate, tu madre decidió envenenar a mi hija embarazada. En vez de estar aquí discutiendo sobre tu familia problemática, deberías estar más preocupado por tu esposa y tu hijo que viene en camino. ¿Qué tal si tu esposa hubiera muerto porque tu madre se sintió amenazada por la gente que hablaba del embarazo? Si ese era el problema, entonces ¿por qué tu madre la invitó en primer lugar? Sus palabras impactaron a Nate, y pude ver lo avergonzado que se sintió en ese momento. Trató de seguir discutiendo, pero mis padres no se lo permitieron. Se mantuvieron firmes insistiendo en que mi salud y la seguridad de nuestro bebé eran la prioridad. Me siento muy agradecida por el apoyo de mis padres. Necesito que mi esposo entienda la seriedad de lo que ha pasado, y que espero que elija a nuestra familia por encima de su madre.
Esto ya no se trata solo de una fiesta de cumpleaños que salió mal. Se trata de la seguridad y el bienestar de nuestra familia que está creciendo. ¿Qué pasará si mañana su madre lastima a nuestro hijo porque vuelve a sentir celos de nosotros? ¿Qué haremos entonces? Actualización 2. Se me olvidó mencionar esto antes, pero sí, mi suegra ha estado llamando repetidamente para disculparse desde el incidente. No he contestado ninguna llamada. No estoy lista para aceptar sus disculpas, especialmente cuando suenan tan falsas y forzadas. Mientras tanto, Nate ha estado deprimido por la casa negándose a hablarme. Me ha dicho que soy una aguafiestas por hacer que su madre se sienta mal y culpable después de sus múltiples disculpas. Me dijo que debería esforzarme por ser una mejor nuera dejando pasar este asunto por el bien de su familia. Es frustrante escuchar a mi esposo decir eso. Parece más preocupado por cómo se siente su madre que por mi salud y seguridad. Estoy seriamente pensando en dejarlo. Actualización 3. Ha pasado 1 mes y medio desde mi última actualización. Gracias a las sugerencias de todos, he solicitado el divorcio ya que nuestra relación solo ha empeorado. Después de presentar mi denuncia, mi suegra fue arrestada. Como la evidencia contra ella era clara, varios testigos, incluida Robin, confirmaron que ella me había dado el pastel. Durante el interrogatorio, mi suegra también confesó haber mezclado soya en mi porción para hacerme sentir mal a propósito. Como resultado, fue acusada de poner en peligro y causar daño intencional tanto a mí como a mi bebé. Desde su arresto y posterior fianza, Nathan y mis suegros siguen culpándome por hacer pasar a mi pobre suegra por un momento tan difícil. En lugar de apoyarme durante una experiencia tan traumática, están defendiendo a la persona que puso en peligro conscientemente mi vida y la vida de nuestro hijo. El rechazo de mi esposo a ponerse de mi lado ha sido especialmente doloroso, así que creo que divorciarme de él es mi única opción. Por todo esto, mis padres y yo decidimos que necesitaba volver a casa con ellos, donde estaría más segura. No había garantía de que su madre o su familia no aparecieran y me causaran más problemas, especialmente con lo delicado de la situación. Sin embargo, cuando Nate se enteró de mis planes de dejarlo y mudarme con mis padres, se puso agresivo. Se enfureció diciendo que yo estaba arruinando todo, y que lo único que tenía que hacer era quedarme callada y olvidar el asunto. Me acusó de empeorar todo al alejar a su bebé de él cuando ya estaba perdiendo también a su madre. Actualización 4. Para responder algunas preguntas, Nate siempre ha tenido un carácter fuerte como el de su madre, pero desde el incidente su enojo hacia mí solo ha aumentado. Actualmente estoy en casa de mis padres y me siento mucho más segura estando lejos de él. Mi suegro se ha disculpado por lo que hizo su esposa, pero al igual que Nate, cree que los traicioné al ir a la policía. Me dijo que podría haber resuelto las cosas hablando con la familia. Mi suegra siempre ha sido egoísta, pero nunca me había lastimado físicamente de esta manera, así que esta es la primera vez que pasa algo así, pero no quiero darle otra oportunidad nunca más. Desde el incidente, me cuesta trabajo comer porque no puedo quitarme el miedo de que alguien pueda envenenarme de nuevo, aunque mis padres siempre son cuidadosos y confío completamente en ellos. El daño emocional que esto me ha causado es algo que mi suegra nunca podrá reparar. Actualización 5. Han pasado unos meses desde mi última actualización. Ya di a luz y tanto mi bebé como yo estamos bien. El divorcio con mi ex esposo fue rápido gracias al acuerdo prenupcial que teníamos. Él sigue enojado conmigo por lo que le pasó a su madre y me culpa totalmente por su castigo. Aparte de la pensión alimenticia, dejó claro que no quiere tener nada que ver con nuestro hijo. Por lo tanto, me dieron la custodia completa y Nate renunció a todos sus derechos como padre. En cuanto a mi ex suegra, recibió una sentencia de 8 meses de cárcel y debe pagar una multa importante, además de cubrir todos mis gastos médicos y de terapia relacionados con el incidente. También conseguí una orden de restricción contra ella para asegurar que nunca pueda acercarse a mí o a mi bebé. Me estoy quedando en casa de mis padres por ahora, donde ambos estamos seguros y apoyados. Me siento aliviada de saber que puedo criar a mi hijo en un ambiente seguro. Seguiré viviendo aquí hasta que pueda encontrar trabajo y mudarme por mi cuenta.